¿El ocaso de un líder o el comienzo de una nueva era política en Reino Unido? Rishi Sunak llegó hace 20 meses a Downing Street con la promesa de rescatar al Partido Conservador y al país entero, emulando el rol de un ejecutivo rescatando una empresa al borde de la bancarrota. Sin embargo, ser primer ministro resultó ser una tarea mucho más compleja de lo que había anticipado. Hoy, Sunak se marcha de Downing Street humillado, con sus intentos de cambio fracasados, y dejando atrás una de las derrotas más devastadoras que ha enfrentado el Partido Conservador en casi 2 siglos. Es un día difícil después de muchos días difíciles, declaró Sunak frente al número 10 de Downing Street antes de dirigirse al Palacio de Buckingham para presentar su renuncia al rey Carlos III. Con solo 121 escaños para los conservadores frente a los 412 del Labour en la Cámara de los Comunes, la transición fue rápida y contundente, con Keir Starmer asumiendo la posición de primer ministro. En el ámbito político británico, las transiciones se realizan sin ceremonias prolongadas. Uno se va, otro entra y se continúa con el proceso democrático. Sunak anunció su renuncia no solo como primer ministro, sino también como líder del Partido Conservador, mencionando que abandonaría el liderazgo del partido tan pronto se realicen los arreglos necesarios para elegir a su sucesor. Este proceso interno se prevé difícil, con la lucha entre el sector moderado y los que abogan por una línea más extrema, similar a los movimientos ultraderechistas que están prosperando en Europa. Entre los candidatos para sucederlo se mencionan nombres como Kemi Badenoch, Priti Patel, Robert Jenrick y Tom Tugendhat, mientras que otros como Penny Mordaunt y Grant Shapps han perdido sus escaños en la reciente contienda. En su discurso de despedida, Sunak destacó logros como la estabilidad económica, la reducción de la inflación y la recuperación del crecimiento, además de haber conseguido la restauración del gobierno autónomo de Irlanda del Norte. Sin embargo, estas declaraciones fueron percibidas como un análisis subjetivo y demasiado benévolo de su gestión, considerando la severa respuesta de los votantes. La derrota del Partido Conservador no solo significó una humillación para Sunak, sino que también representa un cambio significativo en el panorama político del Reino Unido. La capacidad de los británicos para aceptar la derrota con dignidad fue evidente en las reacciones de Sunak y otros miembros prominentes del partido, como la ex primera ministra Liz Truss y el ultraconservador Jacob Rees-Mogg, quienes entregaron sus escaños sin objeciones. Sunak también aprovechó la ocasión para resaltar su orgullo por ser el primer líder británico de origen asiático y defender los valores de tolerancia y decencia, señalando que su sucesor deberá elegir entre continuar con estos valores o sucumbir a la xenofobia y el racismo. Mientras Sunak se retira del escenario principal de la política, el Partido Conservador enfrenta un periodo de introspección y renovación. La derrota ha abierto una herida profunda y la elección de un nuevo líder será crucial para definir el futuro del partido. La polarización interna entre los moderados y los ultraderechistas podría fracturar aún más la unidad del partido, haciendo difícil una recuperación rápida. El ascenso de Keir Starmer y el Labour marca un nuevo capítulo para el Reino Unido. Starmer, descrito por Sunak como una persona decente entregada al servicio público, asume el liderazgo en un momento de gran expectación y esperanza para muchos británicos. La comparación con otros sistemas políticos donde las transiciones son mucho más conflictivas resalta la madurez del sistema democrático británico. La salida de Rishi Sunak y la aplastante derrota del Partido Conservador son eventos que reflejan la complejidad y volatilidad de la política moderna. Para Sunak, su carrera política no necesariamente ha terminado. Como líder de origen asiático y defensor de la decencia, su influencia y legado pueden persistir de diferentes maneras. Para el Partido Conservador, la elección de un nuevo líder y la dirección que éste tome serán determinantes para su capacidad de recuperación. La pregunta que queda es si el partido podrá reinventarse y adaptarse a las demandas de una sociedad cambiante, o si continuará su descenso hacia la irrelevancia política.
Para comprender plenamente el impacto de la renuncia de Sunak y la derrota de los conservadores, es necesario examinar más de cerca los detalles de su gestión y los eventos que llevaron a este punto. Sunak asumió el cargo en medio de una crisis económica global, con desafíos internos como la inflación creciente y una economía en recesión. A pesar de sus esfuerzos por estabilizar la economía y promover el crecimiento, muchas de sus políticas fueron vistas como insuficientes o mal enfocadas. Durante su mandato, Sunak implementó varias medidas destinadas a revitalizar la economía británica. Entre estas, se destacan los intentos por reducir la inflación y estimular el crecimiento económico a través de incentivos fiscales y políticas monetarias. Sin embargo, la percepción pública de estos esfuerzos fue mixta. Algunos expertos elogiaron su enfoque técnico y detallado, mientras que otros criticaron la falta de resultados tangibles a corto plazo. Un factor crucial en la percepción pública fue el impacto de sus políticas en la vida cotidiana de los ciudadanos. A pesar de las estadísticas económicas que mostraban una leve mejoría, muchos británicos seguían enfrentando dificultades económicas significativas. Esto se reflejó en las urnas, donde los votantes expresaron su descontento con la gestión económica de Sunak y el Partido Conservador. Otro aspecto clave de la gestión de Sunak fue su enfoque en la política exterior y la implementación del Brexit. Como defensor del Brexit, Sunak enfrentó el desafío de navegar las complejas relaciones con la Unión Europea y otros socios internacionales. Aunque logró algunos avances en términos de acuerdos comerciales y cooperación internacional, las tensiones persistieron, afectando la percepción de su liderazgo. El Brexit también tuvo implicaciones internas, especialmente en Irlanda del Norte. Sunak trabajó para restaurar el gobierno autónomo en esta región, un logro significativo en medio de un contexto político complicado. No obstante, los problemas relacionados con el Protocolo de Irlanda del Norte y las tensiones internas dentro del Reino Unido continuaron siendo un desafío. La derrota de Sunak y del Partido Conservador en las recientes elecciones tiene implicaciones profundas para el panorama político británico. La reducción de la presencia conservadora en la Cámara de los Comunes a solo 121 escaños representa un cambio drástico en el equilibrio de poder. Este resultado no solo es una humillación para Sunak, sino que también plantea preguntas sobre el futuro del partido. El ascenso de Keir Starmer y el Labour refleja un cambio en las prioridades y las expectativas de los votantes. La capacidad de Starmer para capitalizar el descontento con el Partido Conservador y presentar una visión convincente para el futuro será crucial en los próximos años. La gestión de Sunak será analizada minuciosamente y sus errores y aciertos servirán como lecciones para los futuros líderes. La salida de Rishi Sunak y la aplastante derrota del Partido Conservador en las recientes elecciones son eventos que reflejan la complejidad y volatilidad de la política moderna. Para Sunak, su carrera política no necesariamente ha terminado. Como líder de origen asiático y defensor de la decencia, su influencia y legado pueden persistir de diferentes maneras. Para más análisis y discusiones sobre estos temas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube. No te pierdas nuestras próximas publicaciones.